Que una película triunfe en ventas no quiere decir que sea buena, del mismo modo que un fracaso tampoco supone que sea una pérdida de tiempo. Lo cierto es que a veces suceden ciertas cosas y momentos donde las expectativas no resultan como los productores esperaban. Son muchas las cintas que han tenido una gran pérdida en el cine y no han logrado llegar a la meta pautada. Por eso, en esta ocasión en Kraken, te traigo 10 películas que fracasaron en la taquilla y que seguramente conoces por alguna razón. ¡Comencemos! El Club de la Pelea. Una película que casi todos habrán escuchado alguna vez, un clásico del cine que nadie hubiese imaginado como un fracaso en la taquilla. El Club de la Pelea nos demuestra que puedes fracasar en las salas y hasta en la opinión del público, pero luego resurgir más fuerte para hacer un largometraje de culto. El presupuesto estimado para esta cinta, estrenada en 1999, fue de $63 millones aproximadamente, lo que era bastante alto para la época, pero su recaudación en las salas de cine no fue la esperada para 20th Century Fox, ni para el director David Fincher. Además de esto, hubo muchas críticas de la cinta. La amaban o la odiaban, no había un punto medio. Y aunque El Club de la Pelea no significó una pérdida económica en la taquilla, sí fue una gran decepción, aunque eso no duró para siempre. Al año siguiente autorizaron una versión en DVD que fue un rotundo éxito y una clave importante para convertirla en una película conocida por todos. La Promesa. Oscar Isaac, Charlotte Le Bon y Christian Bale fueron los extraordinarios nombres que protagonizaron La Promesa, un drama histórico dirigido por Terry George que fue un absoluto y completo fracaso en ventas. En todo el mundo recaudó casi $11 millones, sin embargo el presupuesto fue de unos 90 millones. Pero a pesar de esta gran pérdida, Open Road Films, quien distribuyó la película, dijo que la intención de la cinta no eran las ganancias económicas. Por mucho tiempo, La Promesa no tuvo un estudio que la distribuyera, y es que fue financiada por el armenio estadounidense Kirk Kerkorian, quien realmente no esperaba ganancias. Y básicamente Kerkorian fue la clave para que esta cinta viese la luz, según dijo el mismo director. Madre. Madre tenía a todas las estrellas necesarias para hacer una película enorme. Jennifer Lawrence, Javier Bardem y Michelle Pfeiffer. ¿Qué podría fallar en esta cinta de Darren Aronofsky? Paramount Pictures fue la distribuidora de esta cinta que tuvo un presupuesto aproximado de $30 millones. Sin embargo, al llegar a los cines recaudó poco más de 40 millones. Sin duda, una cifra que nadie se esperaba, especialmente tomando en cuenta la gran fama de Lawrence, quien además era una de las actrices del momento. De hecho, fue el peor estreno de la protagonista de los Juegos del Hambre en el cine. La crítica de los expertos fue en general favorable, pero el público no tuvo una buena receptividad, obteniendo muchos comentarios negativos que ciertamente se vieron reflejados en la audiencia que asistió a los cines. Steve Jobs. La película Steve Jobs tenía toda la fórmula del éxito. Estaba dirigida por Danny Boyle, de Slumdog Millionaire y Trainspotting, y con un gran reparto: Michael Fassbender, Kate Winslet y Seth Rogen, entre otros. Pero las ganancias no fueron las esperadas. De hecho, en total fueron unos $4 millones si se hace la equivalencia con lo que el estudio gastó en la cinta. Unos números muy por debajo de lo que se hubiese esperado, aunque no tan deplorables como los de Jobs, otro largometraje que trata de la vida del fundador de Apple, que además recibió fuertes críticas. La cinta de Boyle tuvo una apertura en cartelera muy baja, de unos casi $8 millones, que también eran muy inferiores a los de The Social Network de Aaron Sorkin, quien también colaboró con Danny en Steve Jobs. A pesar de no ser tan bien acogida en los cines, los críticos fueron generosos con ella. Obtuvo varias nominaciones a grandes premios, incluidos los Oscar, donde Fassbender y Winslet compitieron en las categorías de Mejor Actor y Mejor Actriz de Reparto, respectivamente, pero ninguno de los dos se llevó la estatuilla. Cats. Cats fue un completo éxito en Broadway, pero, aunque quisieron emular este logro en la gran pantalla, fue imposible desde todos los sentidos. La cinta no solo fue un fracaso en la taquilla, sino que tuvo terribles críticas y hasta quejas en su rodaje. Tom Hooper fue el director del musical en el que se crean personajes híbridos entre humanos y gatos. Nadie esperaba una mala producción, y es que Hooper traía el sello de Los Miserables que había realizado en 2012. Pero Cats también buscó un gran reparto: Jennifer Hudson, James Corden, Idris Elba y hasta Taylor Swift, pero nada de esto fue suficiente. La película recaudó poco más de $74 millones, pero su presupuesto fue de unos 100 millones, lo que al final la convirtió en el tercer mayor fracaso de Universal Studios para el 2019. Además de esto, fue muy criticada por los expertos. Es más, llegaron a mencionarla como la peor película del año o de la década. Blade Runner, 1982. El verano de 1982 le dio a los norteamericanos demasiada ciencia ficción y no pudieron asimilar una película que se convertiría en una de las más influyentes y veneradas de la historia del género. Blade Runner pasó desapercibida en su estreno entre los éxitos de E.T. el extraterrestre y La Cosa,
De hecho, de su presupuesto de 28 millones de dólares, llegó a recaudar hasta 27.5 millones. Sin embargo, se ganó su condición de clásico con el tiempo y un par de montajes nuevos del director Ridley Scott. Curiosamente, su notable secuela tardía, Blade Runner 2049, también fue un fracaso en la taquilla y se estima que hizo perder 80 millones de dólares a The Warner Bros. Pictures. Respecto al rodaje de este filme, se dice que fue todo un infierno, y esto debido a que el director Scott repetía cientos de veces cada escena y se llevaba mal con todos. El último duelo. En el otoño del 2021, Ridley Scott estrenó dos películas. Una de ellas, La Casa Gucci, generó numerosos titulares gracias a la historia real de los Gucci y los exagerados acentos de Lady Gaga y Jared Leto. La otra fue El Último Duelo, que pasó desapercibida a pesar de haberse presentado con aplausos en el Festival de Venecia, contando con Matt Damon y Ben Affleck como actores y guionistas, además de ser muy superior a la anterior. Aún así, El Último Duelo fue uno de los grandes fracasos en taquilla de la era de la pandemia. Con un presupuesto de más de 100 millones de dólares, apenas consiguió 10 millones en Estados Unidos y unos 30 millones a nivel internacional. Sin duda, toda una catástrofe de pérdidas millonarias. En su intervención como invitado en el podcast de Mark Maron, el cineasta Scott quiso buscar culpables, y no los encontró en el enfoque promocional del filme, sino en el público más joven, que no parece haberse sentido muy atraído por su propuesta medieval protagonizada por Ben Affleck, Matt Damon y Jodie Comer. Marte necesita mamás. Para muchos no fue una sorpresa que el desempeño de esta película, conocida como Marte necesita mamás, fuera considerado un fracaso, pues desde su estreno en Estados Unidos, donde recaudó 23 millones de dólares, habiendo costado 150 millones, ya se podría sospechar que algo andaba mal. En México no llegó ni a los 14 millones en taquilla, a pesar de que fue estrenada en puente y en 3D. Tal fue el descalabro que provocó la absorción inmediata de Image Movers Digital por la compañía matriz de Robert Zemeckis y la cancelación de todos los proyectos para Disney. Su director Simon Wells no ha vuelto a liderar ningún proyecto animado hasta el momento. En España, su estreno se canceló, estando solo disponible en plataformas de streaming, al no haber salido ni siquiera a la venta en DVD o Blu-ray. Y además, su primer fin de semana se clasificó como uno de los peores para una película que se lanza a nivel nacional en Estados Unidos. El Llanero Solitario. El Llanero Solitario fue una película machacada de forma reiterada antes de su estreno, hasta el punto en que parecía condenada de antemano a pinchar en taquilla. El filme, cuya producción costó cerca de 225 millones de dólares, recaudó 9.7 millones en las funciones, muy por debajo de Mi Villano Favorito 2 de Universal Pictures, una unidad de Comcast que vendió 34.3 millones de dólares en la taquilla local, según estimaciones de los estudios. Ambas películas fueron estrenadas con funciones limitadas un martes, y en el lapso de 2 días, Mi Villano Favorito 2 generó 39 millones de dólares y El Llanero Solitario 11.7 millones. Los críticos no dieron una buena recepción a la película. Entre las 110 evaluaciones compiladas por el sitio de Rotten Tomatoes, solo un 25% recomendó la cinta. Se estima que Disney gastó 225 millones de dólares para hacer la película y aproximadamente 100 millones para comercializarla. Al final llegaron a un acuerdo con el productor Jerry Bruckheimer para compartir gastos, por lo que lo ocurrido en las taquillas también fue un golpe para las finanzas de Bruckheimer, quien está detrás de sagas como Piratas del Caribe. La Momia. La Momia, película protagonizada por Tom Cruise, sufrió una caída estrepitosa en taquilla porque, ante las malas críticas y la poca asistencia del público, perdieron cerca de 95 millones de dólares. Esta cinta representa el primer fracaso real en la taquilla de Cruise desde que se convirtiera en una estrella de cine gracias a Top Gun en 1986. En una entrevista, el director Alex Kurtzman reconoció que la película sobre el monstruo inspirado en el antiguo Egipto fue un error grave en su carrera. Incluso estuvo de acuerdo con la lluvia de críticas que recibió tras hacer esa producción. Y la verdad es que tuvo que ser difícil sobrellevar la ola de ataques y comentarios críticos de la prensa. La cinta, además, registra una valoración de solo 16% ante los críticos, mientras que los fans fueron más compasivos con una calificación final de 35%. La mala reputación ocasionó que Universal decidiera poner una pausa total al proyecto del Dark Universe. Sitios de noticias reconocidos comentaron que Tom Cruise había tenido gran peso durante el rodaje. La estrella de Hollywood jugaba un papel importante incluso a la hora de tomar las decisiones más pequeñas, mientras que Kurtzman hizo un enorme esfuerzo por intentar encajar a los personajes. Y bien, eso fue todo por hoy. Si este video te encantó, no olvides compartirlo con los amigos y síguenos para que aprendas nuevas curiosidades todas las semanas. Esto es Kraken y nos vemos en el siguiente.